Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, el versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar. Señor, gracias por la compañía hermosa de los ángeles y la preciosa presencia de su Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Señor, por acompañarnos. Padre, y gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que han venido y juntos le adoraremos en espíritu y en verdad. Pero gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Dios, que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para recibirla. Padre amado, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho y repetido en esta semana que estamos trabajando con una serie grande que se llama Transformados por su Espíritu, y durante esta semana estaremos trabajando con una miniserie que se llama Revive para Cristo. La idea de revivir y la idea de transformar es la misma idea. Transformar, metamorfo, significa que se produce un cambio. Revivir significa que se vuelve a la vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, es decir, vueltos a la vida. Estamos trabajando con el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel hemos visto que el profeta Ezequiel, que está en Babilonia, en la ciudad de Tel Aviv, presenta nada más y nada menos que, del capítulo 1 al 24, lo que es la acusación de Dios contra el pueblo por los pecados que cometieron. Y el cautiverio es el resultado del pecado que cometieron. Sin embargo, en medio de su vorágine de pecado, en medio de su problema de pecado, Dios muestra su misericordia. En la parte final del libro, los capítulos 33 hasta el 48, Dios vuelve a la carga y le promete glorias futuras. Hoy tenemos que trabajar con esa última sección del libro. Específicamente, hay 4 versículos que debemos estudiar, pero debemos entender por qué esos versículos 25 al 28 del capítulo 36 aparecen allí. Cuando leemos el capítulo 36, los versículos 16 hasta el 24, encontramos que el pueblo no solamente pecó en Jerusalén y como consecuencia le vino el exilio, como consecuencia le vino el cautiverio, como consecuencia se lo llevaron a Babilonia, sino que después que están en el exilio, el pueblo sigue pecando. Y oiga qué interesante, Dios viene a rescatar a su pueblo y a pesar del pecado del pueblo, Dios no lo abandona. De allí entonces la belleza de la gracia y la misericordia de Dios con un pueblo pecador que no merece lo que Dios hace o lo que Dios le da.
Hay dos palabras que cada ser humano debería entender. La primera palabra es gracia y la segunda palabra es misericordia. ¿Cuál es la primera palabra? Gracia. ¿Y la segunda? Misericordia. Si usted se aprende lo que voy a decir ahora, se evitará muchos problemas en su forma de pensar. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Merecemos la salvación? No. Entonces, Dios nos da la salvación por su gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Mi pregunta, ¿nos dio Dios a Cristo Jesús, sí o no? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia es algo que Dios nos da sin merecerlo. ¿Cuál es la segunda palabra? Misericordia. En cambio, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Merecemos la muerte y Dios no nos da la muerte. ¿Qué nos da Dios? Nos da la vida en Cristo Jesús. ¿Se entiende gracia y misericordia? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, por el nombre de Dios, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, el pueblo en el cautiverio recibió lo que dice el capítulo 36, versículo 25 al 28. Ponga cuidado, por favor, porque hoy tenemos que entrar en algo bien profundo, pero interesante. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted se entrega a Dios, cuando usted permite que el Espíritu de Dios repose en usted, usted comienza una vida nueva y distinta. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted es un cristiano, entonces su vida reflejará la imagen de Cristo. El mundo se ha llenado de muchas personas religiosas, pero no hay muchos cristianos. Ay, mamá. ¿Qué fue lo que dije? El mundo se ha llenado de muchas personas, ¿cómo? Religiosas, pero no hay muchos cristianos. Porque un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Una persona que conoce y ama a Cristo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona mansa, pero no mensa. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Es una persona humilde. Es una persona progresista. Es una persona que sabe que su ciudadanía está en el cielo, pero se faja a trabajar en la tierra. ¿Se entiende o no se entiende? Así que un cristiano es una persona que refleja la imagen preciosa de Cristo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y leímos ya 2 Corintios 3, 18, que dice que el Espíritu, dice, somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Los cristianos están creciendo cada día en el conocimiento de la voluntad de Dios y cada día reflejan más claramente la belleza y la santidad de Cristo Jesús. ¿Se entiende la diferencia entre un cristiano y un religioso? ¿Sí o no? Los religiosos son quisquillosos y peleadores. Los cristianos son trabajadores, fieles y muy oportunos en su momento. El religioso quiere ganar una discusión. El cristiano quiere que las almas se salven. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces necesitamos entender el propósito de la vida cristiana y comprender lo que Dios hace. Por eso, lo de hoy es muy importante. Y la jerarquía, el lugar, la posición que un cristiano alcanza cuando decide hacer y seguir las cosas como Dios dice. Tenemos que estudiar cosas muy hermosas en este día.
Pero vamos a comenzar en Ezequiel. Ezequiel capítulo número 36. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 36. No tendremos tiempo de leer todos los pasajes como me gustaría, pero por lo menos veamos algunos. Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 16, Dios comienza a través del profeta a declarar algunas cosas. Dice el profeta Ezequiel, versículo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué cosa? Hijo de hombre, ¿qué dice ahora? Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, ¿qué hicieron? Contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Fuerte eso, ¿no? En otras palabras, allá en su tierra cayeron tan bajo, hicieron tantas cosas malas y feas como tú no te puedes imaginar. Cuando usted sigue leyendo las declaraciones de Dios, Dios entonces, versículo número 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿qué dice Dios? Profanaron mi santo nombre, haciendo ¿qué cosa dice? Diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. En otras palabras, no solamente han hecho cosas malas, sino que las naciones han dicho, pero ven acá, ¿y estos no son el pueblo de Jehová? ¿Avergonzaron a Dios o no avergonzaron a Dios? Lo avergonzaron allá en la nación de donde estaban y lo avergüenzan aquí donde llegan como exilados o personas que fueron arrebatadas de su tierra. Una doble vergüenza. Mi pregunta, ¿qué sería lo justo entonces? Si lo avergonzaron allá y lo están avergonzando acá, ¿qué sería lo justo a la luz del ser humano? Bueno, arrasémoslo, acabemos con esta gente y se acabó. Dios no es así. Dios no es así. Y ahora viene lo hermoso de Dios. ¿Están listos? Oiga, déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Usted se está dando cuenta que estamos predicando para usted? No mira al que está al lado, ni al que está del otro lado. Esta es la palabra de Dios para usted. Oh, y para usted también. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, claro, y para mí también. Así que la palabra de Dios para cada uno de nosotros, no para todos nosotros. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Siempre decimos, no, porque nosotros. Sí, es muy bueno esconderse detrás de los demás. No, mi negro, tranquilo. Es para cada uno de nosotros y después para todos nosotros. Primero cada uno. Ahora, mire la reacción de Dios ante el pecado del pueblo. Pecadores allá, pecadores acá. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Mire qué cosa linda. ¿Están listos? Y aquí comenzamos una carrera bien interesante. Versículo número 25. Cuando llegue a su casa, siga leyendo el capítulo 36, los versículos 16 al 24. Ahí está el chisme del pecado. A mí no me gusta perder mi tiempo con pecado. Vamos a la solución del problema. Versículo 25. ¿Cómo dice el 25? Dice Dios, ustedes son unos bandidos, ustedes pecaron, hicieron las cosas malas. Sin embargo, yo voy a resolver el problema. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Qué dice? Os limpiaré. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién se compromete a limpiarnos? Dios. Mire, mejor no entro en detalle, mejor sigo leyendo. Versículo 26. Sí, porque es feo. Si hablo de eso, eso es feo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Han oído hablar del rey David? ¿Sí o no? David cometió un pecado feo, sucio y asqueroso. Y era el rey. Y perdóneme, pero lo que cometió es feo. Número 1, se acostó con la esposa de un capitán de su ejército, que se llamaba Urías. Y el bandido David
Cuando se enteró que la mujer estaba embarazada, mandó a buscar al esposo de la señora para que fuera y estuviera en su casa y el pobrecito se creyera que el niño era de él. Mire qué rey tan sinvergüenza, ¿eh? A mí me gusta la Biblia por una cosa, pone la cosa clara. La Biblia dice, Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados se lo lleva el diablo. Y dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Déjese de cuento, usted no está relajando a nadie. Dice la Biblia también en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sin embargo, no importa en qué usted ya ha estado sembrando o toda la poca vergüenza que haya hecho, venga a Dios, que Dios resuelve el problema. Cuando el capitán viene, resultó que era más justo que el mismo David. El capitán no era judío, era Urías hitita. Hitita no era un apellido, era una nación, la nación de los heteos. Así que este pagano dejó de ser pagano y se hizo creyente en Jehová y vino a la nación. Y ahora el rey le resuelve con la mujer y lo trae el pobrecito para engañarlo. Y él resulta más justo que el mismo rey. Y no fue a vivir con su esposa, se quedó afuera en la garita con los guardianes. Al otro le dicen, oye, el tipo no fue donde la mujer. David lo emborracha para que vaya donde su mujer y borracho se quedó ahí en la garita también. Finalmente, este rey abusador escribe un papel y lo dobla y se lo entrega a él para que se lo lleve al capitán, a Joab, allá, a donde están luchando contra una ciudad. ¿Sabe lo que decía el papel? A Urías ponlo adelante cuando ataquen la ciudad y déjenlo solo para que lo maten. ¿Usted cree que eso está bien hecho? No. Y mataron al pobre capitán. Entonces, cuando todo el asunto pasó, David creyó que se salió con la suya ese bandido. Y Jehová le mandó el profeta a Natán para que le aclarara la cosa. Querido, escúcheme por favor, escúcheme por favor. No crea que nadie lo sabe. Todo el mundo lo vio. ¿Existen los ángeles? Pues te vieron. ¿Existen los demonios? Te vieron. Y las criaturas celestes te vieron también. No sea bobo, a David lo vieron. Cuando David se sintió descubierto, escribió un salmo, el Salmo 51. Y mire usted en el versículo 7 lo que David pide. ¿Lo leemos? Salmo 51, versículo 7. Hay buenas noticias para usted y para mí si caemos en este problema, esta tragedia del pecado. Salmo 51, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Salmo 51, versículo 7. Mire lo que aparece aquí y se parece bastante. ¿A qué se parece? A lo que estamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 7? Salmo 51, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Purifícame con hisopo. ¿Y qué cosa? Y seré limpio. ¿Y qué dice el rey David ahora? Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién tiene que lavarnos? Dios. ¿Y qué dice en el versículo 25 del capítulo 36 del libro de Ezequiel? Derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. ¿Y os limpiaré de qué cosa? De todos vuestros ídolos. Mi pregunta, ¿promete Dios lavarte sí o no? Caíste, el Señor te levanta. Pecaste, el Señor te perdona. Te ensuciaste, el Señor te lava. No hay disculpa ni excusa para perderse. Dios prometió y Dios resolvió resolver cualquier problema que usted tenga. ¿Es hermosa la noticia o no es hermosa? Pero espere, no es que tú te ensucies y te laves y vuelvas a traer la poca vergüenza. Relaja con eso. O sea, es que te perdonaron para que empiece una vida nueva. ¿O no? ¿Sí o no?
No es relajo de que de voy peco y vengo y me perdono y voy peco. Mire, tenga cuidado. A mí me gusta este versículo. Vamos al Salmo número 7, vamos, rapidito. A mí me gusta este versículo ahí mismo cerquita. Me encanta este versículo porque habla de espada y de cortar cabeza. Me fascina eso. Sí, porque muchos creen que van a estar con ese relajo todo el tiempo. Relajo. Versículo 12, capítulo 7. Dice la Biblia, si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada. Ay, mamacita linda. El Señor dice, mi negro, yo te quiero perdonar, te quiero lavar, te quiero limpiar y te quiero salvar. Pero querido, si no viene, te voy a cortar la cabeza. Es cosa chula, mamacita, ¿no le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? O te salvo o te arreglo. Es cuestión clara. ¿Qué pasó con los antediluvianos? No quisieron salvarse. ¿Qué hizo el Señor? No hay problema. Se ahogaron toditos. ¿Se ahogó Noé? No. ¿Se salvó con su familia? Sí. ¿Obedeció a Dios? Lo obedeció. Cristo dijo, será como en los días de Noé. Hoy día mi trabajo es viajar por todo el mundo predicando el evangelio de salvación y diciéndole a la gente que ya Dios lo resolvió todo, que Dios está dispuesto a arreglar lo que sea. Pero si usted dice que no, no hay problema, mi negro. El Señor viene. Y entonces ahora no es con agua, ahora viene con fuego, compadre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Dios quiere salvar a sus hijos. Así que David nos dice, lávame. Versículo 10, Salmo 51, 10. Mire qué otra cosa pide David, que se menciona en el libro de Ezequiel. Vamos rapidito, por favor. Salmo 51, versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No promete Ezequiel 36, 26 que dice, os daré un corazón nuevo? ¿Lo dice o no lo dice? Y aquí David lo está pidiendo. Yo le hago una pregunta. ¿Se ha comprometido Dios a resolver su problema de pecado, sí o no? ¿Le gustaría a usted que Dios le resolviera su problema de pecado? Entonces levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. No se angustie ni se afane. Créale a Dios. Créale a Dios. Y Dios hará lo que usted no puede hacer por usted mismo. Querido, ¿se entiende o no se entiende? No le huya a Dios. La Biblia dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un leproso, vino un leproso donde Jesús después que bajó del sermón del monte, ¿vino o no vino? ¿Qué le dijo el leproso? Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Se limpió o no se limpió? Yo no sé qué lepra tú tienes. Una cosa yo sí sé, Cristo tiene poder para sanarla. Pero ahora viene la parte que más me gusta. ¿Están listos para la parte que más me gusta? Ok, una pregunta nada más. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo vivió David? ¿Perdonó Dios a David o no lo perdonó? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Oiga, lo perdonó tanto que David se arrepintió de tal manera que después de esa experiencia, Dios dice, David es un hombre cuyo corazón es según el corazón mío. No hay nada más hermoso para el cielo que un pecador arrepentido. Dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quién sabe si usted es ese pecador que tiene que arrepentirse para que haya gozo en el cielo? ¿Se imagina que por usted haya fiesta en el cielo, compadre? ¿Verdad que necesitamos resolver esta noche con el Señor? ¿Sí o no? Cuando un pecador le cree a Dios, cuando un pecador decide aceptar lo que Dios ha provisto, entonces la experiencia de ese pecador o pecadora, 1, Dios lo limpia con agua. 2, Dios le cambia el corazón, que significa la mente. Y 3, el Señor coloca su espíritu en esa persona. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Vamos rapidito. Perdonen, pero yo siento como si estuviéramos teniendo una comida que es tan sabrosa que hay que sabérsela comer.
porque si se la come muy rápido no le va a saber bueno. Y esta comida es demasiado sabrosa. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dios prometió llenarnos con su Espíritu. ¿Qué dice el verso 16? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Dice, ¿y qué cosa dice ahora? De Dios y los ídolos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué dice la Biblia? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y qué dice ahora? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? Entonces, si Dios es su Dios y usted es miembro del pueblo de Dios, entonces usted termina siendo miembro de la familia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría ser hijo de Dios? ¿Le gusta ser una hija de Dios? Efesios capítulo 2. Vamos rapidito, que aquí el tiempo es un problema también. Yo pensé que aquí corría más despacio el tiempo, pero corre igual que en todas partes, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 19. Mire qué cosa linda. Así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y miembros de la familia de Dios. ¿Es interesante o no es interesante? Oiga, de pecador, de un bandido, un sinvergüenza, un pueblo que pecó en su tierra, un pueblo que pecó en la tierra ajena, un pueblo que no servía para nada. Jehová le dice, miren, vengan para acá, vamos a resolver este problema. ¿Resolvió Dios o no resolvió? Resolvió. ¿No le parece que ya es tiempo de que usted resuelva con el Señor también? ¿Cuántos demonios tenía aquella mujer pecadora? María Magdalena, ¿cuántos demonios tenía? Tenía 7. ¿Qué hizo Cristo? Lo retiró. Anoche hablamos de Zaqueo, anoche hablamos de Mateo, pecadores, ladrones. Y hay uno que se convirtió tanto que ahora le dicen San. Nadie dice Mateo, dice San Mateo. ¿Sabe lo que es eso? De ladrón a santo, ¿no le parece bien? ¿O no? El mismo Dios que arregló a Mateo, te quiere arreglar a ti, para la gloria de su nombre. Pastor, y entonces, bueno, aquí comenzamos lo que me gusta, lo bueno. A ver qué el tiempo dice. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo primero que Dios menciona en el versículo 25? Agua, ¿o no? ¿Qué menciona Dios? Agua. Y dice, os limpiaré. Agua. ¿Qué dice David? Lávame. Cuando usted viene donde Dios, lo primero que dice, este tipo hay que bañarlo, porque viene sucio de allá afuera, ¿o no? Y una bañadita del Señor, mire, eso cae de maravilla. Ahora, escuche por favor, si usted está pensando en que la salvación es venir y meterse a la iglesia, usted está muy equivocado. Así no es la cosa. Si usted está creyendo que la salvación es, bueno, me salvo, me quedo en este banco, aquí me quedo, ay, qué bueno, no, déjese eso, respétese. El Señor, cuando lo acepta en su casa, lo acepta en su ejército. Ahora usted se convierte en un soldado de Jehová, hombre o mujer. Estamos en guerra, compadre, contra el pecado y el diablo y la maldad, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando usted viene donde Dios, cuando usted acepta que el Señor lo lave, que es el santo bautismo, usted está diciendo, ahora yo soy un soldado de Dios. Ahora yo soy un sacerdote de Dios. Ahora yo soy un rey o una reina de Dios. Es lo que dice la Biblia. Usted no viene a la vida cristiana para sentarse en un banco. Usted viene a la vida cristiana para cumplir una función. Ungido del Espíritu Santo, con poder sobrenatural que le da el Espíritu Santo, que son los dones espirituales, para la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando a Aarón lo escogieron para ser sacerdote, ¿qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Lo primero que le dijo fue, báñalo. ¿Qué le dijo? Báñalo. Pastor, ¿qué pasó? Levítico capítulo 8, vamos a leerlo. Levítico capítulo 8. Lo primero es agua. Lávalo. Y no solo a él, también a sus hijos que van a ser sacerdotes de Dios. Levítico capítulo número 8. Vamos rapidito. La Biblia es un manual y una belleza. Levítico capítulo 8.
Vamos a leer un par de versículos allí, versículos 6 al 9. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Y los lavó. ¿Con qué los lavó? Con agua. Cuando usted decide entregarse a Dios, cuando usted decide ser un sacerdote de Dios, cuando usted decide ser un rey o una reina de Dios, y ya veremos que Dios no está bregando con príncipe ni princesa, Dios está bregando con reyes y reinas. Nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Leamos eso de una vez para que dejemos cualquier duda que haya en su mente. Vamos rapidito. Apocalipsis 5, versículo número 10. ¿Usted cree en la Biblia? Amén. ¿Seguro que usted cree en la Biblia? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Pues aquí dice que cuando usted se bautiza y es miembro de la iglesia del Señor, a usted lo convierten en un rey y un sacerdote. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia, ¿cómo dice? Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Reyes y sacerdotes. Por eso cuando Cristo viene, Apocalipsis 19, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué Rey de Reyes? Porque nosotros somos reyes y reinas, compadre. Y Él es el Rey de nosotros los reyes, ¿o no? ¿Sí o no? Tuvieron que bañar a Aarón y a sus hijos porque lo iban a dedicar y consagrar al sacerdocio. Cuando usted viene a Cristo aceptando su muerte en la cruz y lo acepta como su Salvador, usted tiene que ser bautizado para que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que el Santo Espíritu venga sobre usted y el Espíritu Santo le dé los dones espirituales y usted entonces haga un trabajo como sacerdote del Señor ante toda la tierra y la humanidad. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El bautismo es el paso, la entrada para cumplir una función delante de Dios. Y una función sobrenatural, porque lo ponen, lo colocan o lo llenan a usted con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta, ¿fue lleno Pedro del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Predicó Pedro? ¿Se bautizaron 3,000? ¿Predicó Pedro otra vez? ¿Se bautizaron 5,000? ¿Sí o no? ¿Sanó Pedro a Eneas? ¿Resucitó a Tabita Dorcas? ¿Sanó al cojo? ¿Sí o no? Porque Pedro se resolvió cumplir con su sacerdocio, con su ministerio. El bautismo lo autorizó para empezar esa experiencia con Dios. ¿Se entiende, por favor? Cuando usted acepta bautizarse, usted acepta convertirse en un sacerdote de Dios para la gloria de su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando Cristo vino a la tierra, vamos a complicar esto un poco. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vino al Jordán para ser bautizado, sí o no? ¿Lo bautizó Juan el Bautista, sí o no? ¿Pasó por el agua, sí o no? San Mateo capítulo 3. Caramba, cuando la cosa se pone más buena, el tiempo se acaba. Eso me recuerda cuando iba a visitar a mi novia. Ahora es mi esposa, ya no tengo ese problema porque vivo con ella en la misma casa, así que no tengo que ir a visitarla. Se quedó conmigo en la casa y vivimos juntos. El día ahora es que viajo mucho, entonces regreso a visitar a mi novia. San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos rapidito, queridos. ¿Por qué necesitamos la experiencia del bautismo? Para cumplir el ministerio que Dios nos tiene. Dice el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una pregunta, antes de ese momento, ¿andaba Cristo predicando el Evangelio? No. Cristo comenzó su ministerio con su bautismo. Capítulo 4, versículo 17. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces, ¿qué cosa? Comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? ¿Qué dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de ser lavado por Moisés, ¿había cumplido Aarón su sacerdocio en el santuario? No. Antes de ser bautizado, ¿había estado Cristo cumpliendo su ministerio y predicando el Evangelio? No. Pablo, ¿recuerdan al apóstol Pablo? Cuando iba para Damasco, ¿se encontró con Jesús o no se encontró con Jesús? ¿Le habló Jesús o no le habló?
Llegó a Damasco y estaba como ciego. Fue y habló Jesús con Ananías para que fuera a visitar a Pablo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y entonces Ananías llega y habla con Pablo, y mire usted lo que pasó. Hechos capítulo 9, versículo 17 en adelante. El bautismo es el inicio, el comienzo, la autorización para cumplir el ministerio. El bautismo no es para que se sienta en la iglesia. El bautismo no es para que venga a estar allí en medio haciendo nada. No, usted se equivocó. El bautismo es la puerta de entrada, la graduación para empezar una obra gloriosa, ungido y lleno del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Me bautizaron cuando tenía 19 años. Y empecé a predicar cuando tenía 20. Y me nombraron evangelista de un grupo cuando tenía 22. Oiga, me nombraron evangelista porque parece que no había otro. Fue un relajo porque a un tipo muy sabio lo nombraron el presidente de la agrupación. A otro nombraron el tesorero y a otro nombraron el secretario. Y entonces se preguntaron, bueno, porque esto es una agrupación de predicación. ¿Y quién va a predicar? Y a alguien se le ocurrió decir que a mí, a este. ¿Y por qué a mí me va a tocar la peor parte? Pongan a otro. Sí, porque el que venía a predicar era el que le caían todos los palos encima. Si la cosa salía mal, por tu culpa. Y el negro fue que tiraron al agua, a ver si se ahogaba. Por la misericordia de Dios no me he ahogado todavía, pero mire, compadre, pararse aquí no se crea que es fácil. Usted me ve riéndome, pero compadre, he ido a lugares que me tiemblan las piernas. Y a predicar delante de personas que, ay mamá, ¿qué le puedo yo decir? A ustedes les gusta el chisme, ¿verdad? Mire, esto es tan emocionante que cuando usted decide entregarle su vida a Dios, sabiendo que usted no es nadie, ay, qué cosa rica. Entonces el Espíritu viene y dice, mi negro, déjame a mí. Cosa linda, mamá. Y he visto generales, tipos con doctorado y tipos que son pesados, compadre. Llorar y secarse las lágrimas. Digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Me dice, le estoy dando duro. ¿El Espíritu está vivo o no está vivo? Entonces usted necesita entregarse al Señor. Déjese de cuento. Esa mollanga de ser religioso, eso no funciona. Necesitamos ser cristianos. El apóstol Pablo, cuando Ananías vino, Sara, yo creo que es bueno que te vayas acercando ya, porque Hechos capítulo número 2. ¿Qué cosa? ¿No le pasa a ustedes que esto se está poniendo bueno? Y tenemos ya que aterrizar. Ojalá haya un problema con el tren de aterrizaje, ¿le parece bien? Para que no aterricemos. Hechos capítulo número 9. Mire qué cosa linda pasó con Pablo. Viene Ananías, Jesucristo lo llama la atención porque Jesús va donde Ananías y le dice, oye Ananías, mira, en tal lugar hay un tipo que se llama Pablo, y él ve a un varón Ananías que viene y le ora por él, le pone la mano y se le quita una cuestión de los ojos y recobra la vista. Y le dice a Ananías, hey Señor, un momento, ¿tú no sabes quién es ese tipo, Señor? Ese tipo vino aquí a Damasco a perseguir a los cristianos. Como quien dice, Señor, tú me estás mandando a la boca del lobo, porque Pablo venía a matar cristianos y era a Damasco. Y Cristo dice, mira, estate tranquilo que ya eso está resuelto. Entonces Ananías vino, y mire qué cosa linda. Hechos capítulo número 9, Hechos 9, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Y mire lo que dice ahora, versículo número 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿lo pasaron por el agua antes de salir a predicar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si usted tiene plan de entrar al cielo, tiene que bautizarse. Y si usted tiene planes de ser un sacerdote de Dios, una persona guiada y dirigida por el Espíritu de Dios, usted necesita ser lavado con el agua que Dios prometió.
aquí viene mi pregunta. ¿Hay entre nosotros personas que necesitan ser lavadas con el agua y bautizadas como Dios dice? ¿Sí o no? Si usted es una de esas personas, levante la mano conmigo. Levante la mano sin ningún miedo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase en pie. Vamos a ponernos, póngase en pie. Yo no me avergüenzo de mi Señor. Marcos 8:38 dice, el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tengo yo que avergonzarme de ser un cristiano? No. ¿De ser un sacerdote del Señor? No. ¿De ser un rey del Señor? No. Hay más personas que deben estar en pie. Pónganse en pie, por favor. Alabado sea Dios. Y háganlo sin ningún temor. Ustedes no tienen que avergonzarse de ser hijos o hijas de Dios. Que se avergüencen otros. Yo creo que hay más personas que deben estar en pie. ¿O no? Alabado sea Dios. Póngase en pie. Hay más gente que deben estar en pie. Pastor, ¿y por qué tengo que hacer esto? Si usted va a ser una persona guiada y dirigida por el Espíritu, tiene que pasar por aquí. Si usted va a ser lleno del Espíritu Santo, tiene que pasar por aquí. Si usted tiene planes de verle la cara a Dios, tiene que pasar por aquí. No importa quién sea usted. Y yo le pregunto, ¿lo hizo Cristo o no lo hizo Cristo? ¿Lo hizo Pablo o no lo hizo Pablo? Entonces usted se bautiza no solamente para ser salvo, usted se bautiza para ser un mensajero o una mensajera de Dios. ¿No le cree usted que eso es una honra y un honor muy grande? ¿Sí o no? ¿Hay alguien más que debe ponerse en pie? A mí me bautizaron a los 19 años. Y le doy tanta gracia a Dios que no conocí el mundo de allá afuera. Cuando me llegó la época donde las hormonas se revoloteaban, le dije, Señor, ayúdeme. Y me ayudó, compadre. Si no, me hubiera metido en muchos líos allá afuera. Pero alabado sea Dios. Si usted se metió en esos líos, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. ¿Es así o no es así? ¿Hay alguien más que debe pasar? Recuerde que en el versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel, Dios promete limpiar a una nación que pecó en su tierra natal y pecó en la tierra de los extranjeros. Y Dios promete limpiarle cuando están sumergidos en lo peor de lo peor. La salvación es para los pecadores. Y si la salvación no es para los pecadores, entonces usted tiene que ponerse en pie y pasar al frente. No luche con el Espíritu de Dios. A los demás les ruego, cierren sus ojos y oren por las personas que están en el valle de la decisión. Nuestras miradas no le ayudan a avanzar. Y a usted, querido o querida, ahora es el momento de levantarse y pasar al frente. No es cuestión del pastor Portes, es cuestión de Dios. Dios ha hecho todo para tu salvación y la mía. A pesar del pecado y la maldad en la que nos encontramos, el Señor prometió, ven. Cuando el hijo pródigo llegó, el padre ordenó que le pusieran ropa limpia. Pero siempre a la persona hay que bañarla antes de ponerle la ropa limpia. A Aarón lo bañaron y entonces le pusieron la ropa. Si usted sabe que necesita pasar por la experiencia del santo bautismo, sea esta semana, sea en 1 año, 2 años, cuando usted decida, querido o querida, entonces póngase en pie y pase al frente. Antes de orar, vamos a insistir un poco más. Si usted sabe que debe hacerlo, no luche con el Espíritu, ríndase al Espíritu. Y usted, hermano o hermana, cierre sus ojos y ore por esas personas que están en el valle de la decisión. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, quiero que el impío se vuelva de su camino. Y por eso decía, arrepentíos, convertíos, dice el Señor, volveos a mí. Ahora es el tiempo, querido, querida. Levántate donde tú estás, pasa al frente y dile a esta congregación y a todo el mundo, hoy yo decido colocarme del lado de Jehová. Adelante, yo creo que podemos esperar una persona más. Ya no luches más, párate y pasa al frente. Y contigo vamos a orar. ¿Quién es esa persona? Yo no te voy ni a mirar, porque es cosa entre tú y Dios. Mi trabajo es presentarte la palabra y el trabajo del Espíritu es trabajar en tu corazón y cambiar tu vida y tu corazón. Si alguna vez caminaste con el Señor y te fuiste, hoy es el tiempo de regresar.
Si sabes que no has estado con Dios como debe ser, hoy es el tiempo de arreglar las cuentas. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy es el tiempo de arreglar las cuentas. Hoy es el tiempo de acercarte al Señor. Hoy es el tiempo de decirle a Satanás y a sus demonios, hoy pongo mi vida en las manos del Señor. Y cuando eso ocurre, no hay diablo que pueda. Voy a pedir a todos los demás que nos pongamos en pie. Colocados en pie. Si por alguna razón no puede pasar al frente, alabado sea el nombre de Dios. Si algún problema físico no te permite caminar hasta aquí, donde quiera que estés, levanta tu mano conmigo. Pero si tú sabes que puedes moverte y caminar, pasa al frente y ven con nosotros. Pastor, ¿y qué significa eso? Significa que delante del cielo, delante del universo, delante de los hombres, delante de los ángeles y los demonios, hoy tú decides creer en Dios, confiar a Dios y ponerle tu vida en sus santas manos. Si no puedes pasar, levanta tu mano donde estás. Pero si puedes pasar, hazlo ahora. Cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. A usted, querido amigo o amiga que nos sigue a través de la radio, la televisión o a través de la internet, donde quiera que usted esté, si decide hoy entregarle su vida al Señor y aceptar el desafío de Dios de ser bautizado o bautizada en algún momento de su vida, levante la mano con nosotros también. Querido Padre Celestial, levantamos las manos, reconociéndole a usted como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy entregamos todo nuestro ser a usted. Padre amado, únjanos con el Espíritu Santo, lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Habilítenos y capacítenos con su gracia bendita y cambie nuestra mente y nuestro corazón. Dios, que desde hoy seamos personas convertidas, personas cambiadas. Que desde hoy su Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todo sentido. Y ahora, Padre, en una manera muy especial, como ministros del Evangelio, ponemos en sus manos estas personas que han pasado al frente. Usted conoce sus vidas, usted conoce sus necesidades, usted conoce sus desafíos, sus problemas y dificultades. Dios, Padre eterno, que el Espíritu Santo venga y supla todas esas necesidades, rompa todas esas cadenas y pronto estas personas sean lavadas con agua para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Que pronto sean sumergidos bajo las aguas para que mueran al pecado y puedan nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. En su mano santa, Dios, entregamos a cada persona presente. En sus manos santas entregamos a todos los que nos siguen. En su mano santa nos entregamos nosotros también. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados. Habilítenos y capacítenos con su Espíritu y que todos unidos formemos parte del ejército del cielo para buscar las almas que se pierden en el pecado. Hoy, Dios, nos consagramos y nos dedicamos a usted. Hoy le reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Hoy le aceptamos como nuestro Salvador. Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.